Muy buenos días, lunes 20 de marzo, estamos escuchando un clásico de los Beatles, The Long and Winding Road, El largo y sinuoso camino. Es una canción de los años 70, pero que de alguna manera refleja el largo y sinuoso camino que tiene la Argentina para organizar su economía y su próximo periodo presidencial y en este tránsito hacia él. El largo y sinuoso camino en realidad es muy parecido a lo que Guzmán decía, el estrecho sendero que Argentina tiene que recorrer en su economía para ir normalizando la macroeconomía. Este fin de semana hubo una serie de versiones sobre economía. Contaba recién Alejandro Gomel antes de comenzar el programa que hay muchas versiones directamente de desdoblamiento cambiario, es decir, en lugar de estos, el dólar soja, el dólar Qatar, el dólar turista, el dólar Malbec, que haya directamente un dólar comercial y un dólar financiero y que solamente por el dólar oficial se puedan importar aquellos elementos más imprescindibles que no se fabrican en la Argentina y el resto vayan directamente por un dólar que se acerque al dólar libre. Es una de las alternativas que se barajan. Este fin de semana salió podríamos decir, a varios medios, porque no solamente estuvo en el diario Perfil, sino también en Clarín, Martín Redrado, que se integró al equipo de economistas de Horacio Rodríguez Larreta. El título que le colocó Perfil a su reportaje tiene que ver casualmente con el tema cambiario y vamos a colocar aquí un testimonio audiovisual donde él dice que no hay una fecha para la unificación cambiaria si asumiese un nuevo gobierno de Juntos por el Cambio el 10 de diciembre. Es decir, a diferencia de 2015, podría no ser inmediato la unificación del mercado cambiario, sea la salida del cepo, que muchos recordarán que cuando Macri asumió, inmediatamente se eliminó el cepo, se liberó el cambio, el dólar pasó de 9 a 16, hubo una devaluación de casi el 60% inmediatamente. Lo que plantea Redrado es que quizás no sea esa la decisión que se tome, dependiendo cuál sea la situación en diciembre, si asumiera un gobierno de Juntos por el Cambio. Pero corolario, nadie sabe. Así titulamos nuestra apertura de hoy. Es día a día, van a ser 4 meses y medio largos hasta las PASO y luego otros 4 largos meses de las PASO al 10 de diciembre. Va a ser un año, como dice la canción de los Beatles, largo y sinuoso camino. Vamos a comenzar que antes de ayer, reapareció el ministro Guzmán y dio un reportaje a la radio 750 el sábado. Yo estuve chateando ayer con él, tratando de convencerlo que hable. Ayer mismo salió de regreso para Nueva York, para Colombia. Vuelve el 1 de mayo y promete hacer más declaraciones en esa fecha o si volviese antes a la Argentina. Así que nos vamos a conformar con las que hizo el sábado. Vamos a colocar 6 testimonios audiovisuales de Martín Guzmán. Vamos a comenzar primero con uno paradójico que dice: el Fondo Monetario Internacional históricamente ha generado mucho daño. El FMI son los países del mundo, una institución que históricamente ha generado muchísimo daño, a la que nunca hay que ir, y la Argentina fue, y no se pudo impedir eso. No es que tuvimos enormes demostraciones, manifestaciones en contra de que venga al fondo de la Argentina. Hubo algunas, pero no con la suficiente fuerza como para impedir esto. Entonces, si vos rompés, es una ruptura con los países del mundo. ¿Eso quiere decir que no hay ninguna circunstancia en la que eso pueda pasar? No, para nada. Si quieren pisotear a la Argentina, y no, ahí es donde es un camino que no hay que jamás permitir. Bueno, muy crítico del Fondo Monetario Internacional. Ahora vamos a un clásico de Martín Guzmán: el déficit fiscal no es la única causa de la inflación. El déficit fiscal sí que importa para la inflación en un país que no tiene suficiente acceso al crédito y que tiene una moneda muy débil, una economía bimonetaria, ¿ok? Porque ¿qué pasa? Si vos querés aumentar el déficit sin tener más reservas, sin tener más acceso a divisas y lo financiás con lo que tenés, que es la emisión monetaria, emitiendo una moneda que la gente no quiere, eso es lo que es una economía bimonetaria. La gente quiere... La moneda la usa para no todo, la usa para algunas cosas y para otras cosas usa el dólar. ¿Qué termina ocurriendo en ese caso? Tenés más presión sobre el tipo de cambio y por lo tanto tenés más inflación. Bueno, nuevamente el aire, yo diría, doctoral y profesoral de Martín Guzmán, recuperado, habla más rápido ahora que no es ministro. Vamos al audio y al video 3. No se puede conducir la economía sin apoyo político.
Digo, hay un poco de envidia ahí mirando a Sergio Massa en su gestión con ese grado de apoyo político que me parece que no estaba presente en la gestión de ustedes. No, por el contrario, lo que genera es una percepción de, tranquilidad y también cierta satisfacción, porque era fundamental poder ordenar la situación política. No se puede conducir una economía cuando no hay apoyo político y cuando hay acciones que terminan generando lo opuesto de lo que el programa económico busca. Entonces era importante que esa situación se resuelva y bienvenido el apoyo político de todo el frente al actual ministro. El elogio a Sergio Massa, y ahora vamos a Martín Guzmán. El gobierno anterior fue el que decidió reperfilar. Recordemos que reperfilar es un eufemismo que en realidad lo que quiere decir es posponer y defoltear la deuda en pesos. Sobre el tema de la deuda en pesos, la verdad que ha habido, distintas comunicaciones formales e informales por parte de miembros de la oposición o directamente del partido, como fue el último comunicado, que son de una gran irresponsabilidad, además mal fundadas. Recordemos que el gobierno anterior fue el que decidió reperfilar, es la palabra, así que es un default, que es un reperfilamiento, una palabra que ten cuidado cuando se usa, es que dijo, no te voy a pagar la deuda, en pesos, no la deuda en dólares. El dólar no lo emitimos, pero el peso es nuestra moneda. Por supuesto que cuando alguien toma esa decisión, en ese momento estará mirando muchas cosas y también es un juicio que hace y puede decir, si yo no hago esto, entonces voy a tener más emisión y por lo tanto va a haber más inflación y prefiero evitar poner controles cambiarios o controles de capital. Toma la decisión que toma, pero esa fue la decisión que se tomó. Ese mercado fue el que permitió financiar parte de las políticas públicas en la pandemia. ¿Sí? El ATP, el REPRO, el IFE, que implicaron que en la Argentina se eviten enormes destrucciones en cantidad de puestos de trabajo, que se evite la angustia de no tener ingresos en sectores que no tenían la posibilidad de salir a trabajar. Luego, ese es el mercado que continuó financiando parte del déficit fiscal durante el último año y medio. Entonces, hay que entender qué quiere decir eso para la Argentina. El crédito público en la moneda nacional es un pilar del desarrollo de cualquier Estado-nación. Repito, habla más rápido, piensa menos lo que tiene que responder, está más suelto y se nota que no tiene el peso sobre sus hombros de conducir la economía en este momento. Vamos al testimonio audiovisual número 5 de Martín Guzmán. Con Cristina no hubo más diálogo. Con Cristina no hubo más diálogo 4 días antes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, se cortaba. Obviamente que yo tenía una línea que ella de hecho contó o dio a entender en estos comentarios últimos que hizo, pero desde 4 días antes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se cortaron las líneas de comunicación, no hubo más diálogo. Eso fue obviamente algo importante para la dinámica que siguió. ¿Y con referentes del kirchnerismo, Máximo Kirchner y demás? No volvió a haber diálogo desde, inclusive te diría un poco antes. Sí, antes fue eso, esa parte había sido un poco difícil. En su momento sí hubo diálogo y hubo avances muy importantes donde se trabajó de forma colectiva y creo que eso ayudó a la Argentina. El último proyecto de ley que se logró aprobar en el Congreso, una gran acción de hecho de parte de este segmento del Frente de Todos, fue el de la reforma de bienes personales. Bueno, este último testimonio de alguna manera conecta con nuestra apertura del viernes, cuando hablábamos de las 10 plagas de Egipto y las 7 plagas de Alberto Fernández, y una de ellas era el embate continuo de la Cámpora al gobierno y de Cristina Fernández al gobierno, y un lapsus, muchas creen a propósito, de Aníbal Fernández, diciendo que en las calamidades, él en lugar de plagas utilizó las calamidades que tuvo que enfrentar el presidente Alberto Fernández, estaba la deuda que había dejado con el Fondo Monetario el gobierno internacional, estaba la pandemia, estaba la guerra en Ucrania y estaba la Cámpora. Vamos ahora al último audio y video de Martín Guzmán. Hay gente que busca despegarse del gobierno, pero es parte. Bueno, primero que el Frente efectivamente no tiene una amplitud importante y pasa que muchas veces lo que ocurre es que es difícil tener que lidiar con esta realidad. Entonces hay algunos que buscan jugar este doble juego de me despego, pero se sabe que a la vez es parte. Y cuando te eligen para gobernar. Y eso explica muchas de las declaraciones. O sea, fíjate lo que ha pasado en el último año y medio, no más, casi te diría los últimos 2 años. Pero sí que creo que hay una diferencia muy marcada entre los distintos espacios políticos de la Argentina. Yo creo que nunca nadie, jamás, de los que están en frente de todos, hubiera ido al Fondo Monetario Internacional. Nunca. Bueno, y decíamos que en esto de que nadie sabe y respecto de qué hacer con el dólar, el desdoblamiento cambiario, eventual desdoblamiento cambiario,
que estaría produciendo el actual gobierno para llegar a fin del mandato, principio de diciembre, y qué haría el eventual nuevo gobierno si fuera Juntos por el Cambio en una unificación del mercado cambiario. Y ahí Martín Redrado dice, nadie le está poniendo fecha a la unificación cambiaria. Vos preguntaste por los equipos técnicos. Nadie le está poniendo fecha a la unificación cambiaria. Puede ocurrir al principio del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta o puede ocurrir durante 2024. Mi visión, ahora me hace salir me gusta más ser ahora hacedor de políticas públicas, me estás pidiendo un análisis, volver a hacer a mi rol de analista. Mi visión es que muy probablemente lo que se vea a partir del 14 de agosto es la posibilidad de normalizar la política exterior, la política económica, la política social en la Argentina, y con lo cual vamos a tener, lo primero que ocurre siempre es el capital financiero, que no es bueno. Vos recordabas nuestra época con Labaña, en un momento cuando Labaña reestructuró la deuda, salimos de default en marzo del 2005, los dólares nos venían por la ventana, Jorge. Entonces lo que teníamos que hacer era parar los dólares especulativos. No me gustan los dólares especulativos, y recordemos que con Roberto Labaña pusimos un encaje a los dólares de corto plazo, un encaje del 30% para evitar ese capital caliente, ese capital golondrina. Vale la pena reflexionar sobre el contexto de un Redrado junto con Horacio Rodríguez Larreta. O sea, Redrado fue una especie de discípulo preferido, de hecho el Golden Boy de Cavallo, y luego le tocó ser vicecanciller, viceministro de Relaciones Exteriores a cargo del área económica internacional, cuando regresa a la Argentina Labaña, y cuando él habla en primera persona del plural se está refiriendo a que es él quien lo recibe, y luego quien él le toca como presidente del Banco Central en otra etapa. Es decir, estuvo con Labaña, estuvo con Cavallo, cruza los años 90, cruza la modificación de la línea económica, que podríamos decir entre Kirchner y Menem, y ahora se suma al equipo de Horacio Rodríguez Larreta, lo que yo creo que busca también un cierto grado de diferenciación con los economistas del PRO que estuvieron con Mauricio Macri. De cualquier forma hay que decir que en la Fundación Capital, que es la fundación que creó Martín Redrado, el economista jefe de la Fundación Capital era casualmente Hernán Lacunza, el economista de cabecera de Horacio Rodríguez Larreta hasta hoy. Vamos ahora a dos testimonios más de Redrado que tienen que ver con transformar a la Argentina. Se necesita que haya acuerdo y que sean leyes. Lo que quiero sintetizar es que para transformar a la Argentina, si no generás acuerdos que te permitan, acuerdos que sean leyes. Acá yo no pienso en pactos como la Moncloa, algunos dicen hay que hacer un gran pacto. Conozco las personalidades de los líderes políticos en la Argentina y no da para eso, tampoco para un pacto de México, pero sí para que sea el Congreso y que sea el 10 de diciembre, Horacio, que le esté planteando al Congreso y a la población cuáles son las leyes necesarias para transformar la Argentina, y del 10 al 30 de diciembre que ellas les prueben, que sean por mayorías especiales, y que muestren que Argentina entró en un camino donde después venga Jorge, María, el que venga, esas líneas centrales no se cambian, que le den previsibilidad y la posibilidad de que no haya vuelta atrás. Pues nuevamente el audio y video que sigue se conecta con que haya leyes. Necesitamos un shock de confianza en el principio del gobierno, y eso se logra con leyes. Vamos a escuchar y verlo y hacer una reflexión respecto de leyes, unificación del mercado cambiario y eventual desdoblamiento durante este gobierno. Conozco a todos los economistas, alguien que aprecio mucho y lo respeto, como Lucho Laspina, Luciano Laspina, y te diría que cuando hablamos en el mano a mano, todos somos conscientes que tiene que existir un grupo de leyes, y que eso tiene que ocurrir rápido, y el pasaje de las leyes, en eso por lo menos los equipos técnicos veo, también en materias de política internacional. Trabajamos mucho con alguien que viene haciendo una excelente tarea en este campo y la va a seguir haciendo, que es Fernando Estrafase. Compartimos la visión de que necesitamos
un shock de confianza en el principio del gobierno, y eso se debe lograr con leyes. Por supuesto que es bienvenido el debate, y Juntos por el Cambio ha siempre dado lecciones de ser un espacio que debate. Está también alguien que lo conozco mucho y que ha sido también un excelente funcionario en el Banco Central, Eduardo Levi Gellati, representando al radicalismo. En fin, bienvenido el debate. Bueno, aquí vamos al punto del nudo gordiano, podríamos decir. Hacen falta leyes, hace falta acuerdo. Esas leyes se tendrían que aprobar entre el 10 de diciembre y el fin del periodo ordinario inicial, que sería fin de año, o sea, en 20 días para ponerlo en términos concretos. Esas leyes tendrían que tener acuerdos con una parte de la oposición para ser aprobadas. Y uno de los principios básicos de un plan económico es que no sea anticipado, tenga efecto sorpresa. Por eso el tema de la unificación del mercado cambiario es el gran, como decíamos, el nudo gordiano. Desde el gobierno actual ahora se plantean que en lugar de varios dólares, la unificación del mercado cambiario, el desdoblamiento del mercado cambiario, y desde el gobierno que venga a sucederlo, si termina Juntos por el Cambio ganando las elecciones, la unificación del mercado cambiario. O sea, uno está tratando de ver cómo hace para no devaluar formalmente una parte del dólar, que sería el dólar oficial, y el otro está tratando de ver cómo hace para unificar el mercado cambiario. Todo gira alrededor de qué hacer con el mercado cambiario, que de alguna manera es el síntoma, no la causa, de nuestro problema inflacionario. Como decía el ministro saliente Martín Guzmán, que la Argentina tiene un estrecho sendero, como dicen los Beatles en esta canción, el largo y sinuoso camino. Cerramos esta apertura de hoy con los Beatles y The Long and Winding Road. To your door.